¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Soy Laura Hernández y durante esta semana los estaré acompañando. Específicamente hoy vamos a hablar de cómo afrontar la bancarrota. Claudia, muy buenas tardes. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes televidentes, ¿cómo están en casa? Pues como siempre es un placer saludarlos y decirles que ustedes son los dueños de este programa, que pueden participar, llamarnos, escribirnos y sobre todo recibir la asesoría por parte de nuestros expertos. Claro que sí, Laura, ustedes televidentes en casa se pueden comunicar a nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226 y también enviarnos sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes sociales con la etiqueta En Directo Capital, muy fácil. Que Claudia va a estar ahí muy pendiente para trasladarles sus inquietudes a nuestros invitados. Empezamos, esto es En Directo. Recuerden que en esta edición de En Directo vamos a hablar de cómo afrontar la bancarrota. Hoy en directo nos acompañan dos expertos. Saludamos a Eduardo del Castillo, él es director comercial y fundador de Colombia Comparte. Esta es una organización que ayuda a las familias de estratos 4, 5 y 6 a superar las crisis financieras, pero también nos enseñará cómo a través de su fundación les dice a ellos cómo pueden salvar sus vidas y sus hogares para que vuelvan a ser autosostenibles. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Laura, buenas tardes. Bueno, y también nos acompaña Mario Ospina. Él es economista, cuenta con una especialización en finanzas, tiene más de 35 años de experiencia en cooperativas y también en fondos de empleados. Actualmente es el director de la cooperativa Confiar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable por la invitación, Laura. Sí, a partir de este momento vamos a empezar a recibir sus preguntas, pueden hacerlo desde ya, se pueden comunicar con nosotros y también recuerden que se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. Antes de profundizar en el tema, conozcamos cuál es el contexto. La quiebra económica y lo que esto conlleva es una de las situaciones más difíciles por las que puede pasar una persona. En Colombia, para minimizar el impacto de una quiebra, existe desde el año 2012 la ley de insolvencia, a la cual se han acogido más de 3.780 personas. 3.780 personas. Esto en el tiempo que lleva en vigencia esta ley, siendo Bogotá con el 39% y Cali con el 32% de los casos, las ciudades en las que más personas se han declarado en este estado, en el de insolvencia económica. Esta condición, establecida en la ley, contempla, entre otros beneficios, la conciliación de las deudas. Ya vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar también de cómo evitar la bancarrota, cómo afrontarla cuando se llega a esta situación financiera tan complicada, pero no solo desde las finanzas, también desde el ámbito personal. Entremos en materia entonces, Mario Ospina, director de la cooperativa Confiar. Y primero, pues yo creo que es necesario que especifiquemos qué es la bancarrota. Puede entenderse como por encima muy fácilmente, pero me imagino que hay unos ítems o puntos específicos para que una persona se pueda declarar en insolvencia económica. Sí, claro, precisamente la insolvencia es lo que determina que una persona deja de tener ingresos, posibilidades de desarrollar un negocio y en ese sentido empieza a tener dificultades para atender sus obligaciones financieras, laborales, etc. ¿Pero hay algún tope de deudas o digamos que pudiera decir que cuando sus pasivos superan en tal porcentaje sus patrimonios y sus activos para que esa persona se pueda declarar en insolvencia o así no está especificado? Ustedes que conocen. Pues hay una ley de insolvencia, fundamentalmente dirigida a las empresas que con cierto volumen de activos entran en ese estado de insolvencia. O sea, atiende a las empresas que entran en insolvencia, pero también atiende a las personas naturales que por ciertas situaciones de desempleo, de su actividad informal o algo, entran en insolvencia. Correcto. O sea, es una persona o una empresa que deja de tener las ventas, los ingresos suficientes para atender sus obligaciones y en ese sentido
cae en insolvencia. Y eso es importante aclararlo, que no es solo para empresas, sino también para personas naturales. Eduardo del Castillo es fundador de Colombia Comparte. Cuéntenos, por favor, a qué se dedica esta fundación. Laura, esta fundación se dedica a apoyar emprendimientos de las familias que son llamadas vergonzantes. Estos son de estratos 4, 5 y 6, que cayeron precisamente en bancarrota por diferentes tomas de decisiones. O sea, que su fundación, Eduardo, se dedica específicamente a atender familias de altos recursos o que tenían una solvencia económica y que luego ya no la tienen. Que sí, exacto. Que no tienen hoy. La gente tiende a pensar que es que tiene. No, claramente no tiene. Lo que pasa es que están bloqueados en ciertos espacios como la vivienda, sobre todo. Pues porque yo sigo viviendo en un estrato 5, 4, 5 o 6, entonces no estoy mal. Y resulta que de la puerta para adentro no hay mercado en esas familias. Bueno, y cuando hablábamos de cómo afrontar la bancarrota, yo me preguntaba si una bancarrota es igual que un duelo, en el que la primera etapa es la de la negación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se niega? ¿Se tiende a negar la bancarrota? Claro, porque durante mucho tiempo se ha estado en una situación en donde ha habido ingresos, actividad, posibilidades de viajes, de comprar ciertas cosas y tener unas condiciones materiales suficientes. En el momento en que eso se acaba, pues de todas maneras eso es como tener una gran pérdida, persona ¿no? cercana que fallece. Claro. Es una pérdida muy grande porque cambia toda su condición de vida, ¿cierto? Y entonces el duelo tiene que surgir, porque o si no, el asunto genera que queden en un círculo vicioso del que no van a salir fácilmente. Hay que hacer el duelo, hay que dejar que lo que se perdió y empezar a ver hacia las adelante. Posibilidades hacia adelante. Claro. De cómo ver hacia adelante cuando se ha llegado a un estado de bancarrota, vamos a hablar a continuación. Pero antes, pues le preguntamos a los ciudadanos en las calles qué han hecho para salir de una crisis financiera o de la bancarrota, y esto fue lo que nos dijeron. Para mí la mejor opción es trabajar para salir de la crisis financiera que pueda estar pasando por mi vida, mi situación. Siempre debemos buscar algunas soluciones, buscar salidas y ver cómo podemos mejorar cada día. Lo importante es la planeación y pues hacer un balance de qué es lo que se tiene, qué es lo que se gasta para poder reducir los gastos y generar como un programa que permita generar un equilibrio, pero es súper importante poder tener trabajo. Siempre hay que tener un plan para poder ahorrar, para poder invertir de una mejor forma y pues también pues buscar muchísimo apoyo tal vez en alguna entidad o tal vez en los propios conocimientos para poder buscar un mejor trabajo, nuevas y oportunidades más y mejores oportunidades para el crecimiento. Aquí estábamos discutiendo, dando algunas opiniones sobre lo que nos expresaban los ciudadanos. Entremos en materia y respondamos la pregunta que nos ha llevado a plantear el tema en este programa. ¿Cómo debemos enfrentar la bancarrota? Usted desde su ámbito de economista y pues usted que trabaja con personas que han estado allí, sumergidos en la bancarrota. Entonces, empecemos, por favor. Bueno, una primera cosa es que uno debería tener mínimamente una formación en finanzas para evitar llegar a la bancarrota. Claro, eso es lo ¿cierto? óptimo. Es lo ideal. Ya cuando se está en la bancarrota, entonces, listo, ¿qué hay que hacer? Exacto. ¿Sí? Alguien que planteaba ahí en el del público, planear, pues digamos que es necesario poner en blanco y negro qué se tiene y qué se debe, ¿cierto? Ajá. Y qué posibilidades hay realmente de empezar a desarrollar una nueva actividad que me vaya permitiendo generar unos ingresos para cubrir los pasivos que tengo o vender algunos activos y pagar las obligaciones y poder atender a los acreedores. Entonces, una primera idea es hacer un balance de cuánto debo y cuánto tengo. Sí. ¿Cierto? La segunda, que creo que es en la que pues casi todos se piensan en una primera instancia, y es vender algún activo, vender algo que se tenga para tratar de pagar esas deudas. Pero si se está en bancarrota o en insolvencia, posiblemente no alcance ni vendiendo los activos. A veces el aprecio por cosas materiales me
demora tomar una decisión y me extiende el duelo, ¿cierto? Sí, señor. Y hace que yo me aferre a algunas cosas pensando que va a aparecer otra solución, pero la solución la tengo a la mano. O sea, para poder salir de la situación en la que estoy, debo desprenderme de algunos bienes, algunos activos, algunas cosas que tengo. Yo veo que Eduardo hace así, asienta con su cabeza, debe ser que tiene un montón de experiencias de ese tipo. Claro, yo creo que lo primero que uno debe hacer es tomar decisiones y tomar decisiones para sembrar. Digamos que en la fundación lo que tratamos de hacer es ayudarlo, no a que se deshaga de sus cosas, ya llegó sin cosas de hecho, pero es que esas decisiones son el límite. Yo creo que uno lo que tiene primero que hacer es tomar decisiones de cómo siembro para poder producir. La gente a veces le soluciona la vida muchas veces al otro muy fácilmente. Entonces, cámbiese de casa, venda el carro, pero ¿cómo produzco? Entonces, si mis gastos son menores pero no tengo de dónde producir, me da igual. Que el valor de la deuda sea menor, sí, pero sigo con deuda. Entonces la prioridad no debe ser cómo pagar mis deudas, sino es cómo produzco de aquí en adelante, cómo me vuelvo económicamente sostenible. Claro, hay que pagar las deudas, ni más faltaba. Pero hay cosas que te pueden dar espera. Hay cosas que tú dices, ok, voy a refinanciar y a renegociar las deudas que tengo porque voy a sembrar. Porque uno de los problemas que se tiene cuando estás en bancarrota o vas directo para allá es que empiezas a abrir huecos y tapas huecos, pero no produces. Y al no producir es un hueco, es una bola de nieve que va aumentando y que no tiene sentido y que lo que haces es llenarte de más problemas y quedarte cada vez más solo. Claro, pero entonces hablemos de personas naturales, quienes eran empleados y perdieron sus trabajos por alguna razón y en adelante no tienen cómo ser sostenibles, ¿cierto? Si no tienen ni siquiera cómo generar ese ingreso básico para suplir sus necesidades, ¿de dónde pueden sacar un capital de trabajo para montar un negocio o para volverse productivos? Llegas con una liquidación normalmente, pero lastimosamente en Colombia no tenemos la cultura del ahorro. Claro. Y a ti te llega una liquidación y conozco casos donde lo primero que hacen es hay que descansar y me tomo 2 meses, 3 meses y me llevo mi familia de vacaciones. Wow, sí. Error 1. No, hay que coger y sembrar. Ahora, voy a pagar las deudas, entonces le llegas a una entidad financiera y le pagas las deudas y dices quede tranquilo. Pero resulta que tú arrancas a tomar decisiones con el recibo del servicio público vencido. Y eso es gravísimo porque es lo que te lleva a no poder avanzar. Porque empiezas a abrir huecos y huecos y huecos cuando pudiste haber manejado el dinero de otra forma. Es un tema de saber, de lo que está hablando Mario un poquito, que nos daba pinceladas por ahí, y es educación financiera. Y eso hacemos en la Fundación. Educar a la gente financieramente cuando vaya camino a la bancarrota, venga para acá y trate de administrar esos recursos mejor. Claro, pero hay profesiones que ni siquiera tocan la contabilidad, que no saben, pues que no le enseñan a sus profesionales cuál es la diferencia entre un activo, un pasivo y un patrimonio, pues mucho menos pues van a entender algo pues de finanzas. Es muy difícil, ¿no? Personas que no están relacionadas con estas áreas. Entonces yo les diría a ustedes cómo un empleado que nunca se ha relacionado con las finanzas, o sea, una profesión que no tenga que ver nada con finanzas, con contabilidad, ¿cómo va a entender él de activos, de pasivos, de deudas, de cómo hacer esta relación financiera? Pues nosotros estamos encontrando que cada vez hay más personas jóvenes entrando al mundo laboral y llegan con una formación profesional, pero sin conocimiento de las finanzas básicas. Correcto. Porque a veces ni siquiera en la casa reciben esa instrucción. Entonces, lo primero es que uno debe aprender a manejar la abundancia justa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la abundancia justa? La abundancia justa es saber que uno puede vivir con lo que tiene, con lo justo, que no hay que comprar por comprar, que no hay que sobreendeudarse, que no hay que recibir 3, 4, 5 tarjetas de crédito, que con una sola lo puede hacer, con un monto moderado lo puede hacer. Es decir, aprender a vivir de manera moderada, pensando en el futuro. La única manera en que muchas personas logran conseguir algo en la vida es porque han ahorrado.
y porque se han sabido endeudar y han podido atender sus deudas de manera normal. Cuando hay un sobreendeudamiento, cuando yo tengo un exceso de consumo, entro en la trampa del sistema que no me va a dejar salir de ahí. Correcto. Porque entonces voy a empezar a sacar un crédito para tapar un hueco Lo consumen los y intereses. un avance para poder pagar otra cosa. Se tapa y entonces, un hueco y se destapa el otro, como decimos los colombianos. Bueno, nuestros usuarios en redes sociales están muy activos y Claudia Martínez ya está lista para responder, bueno, para trasladarle las preguntas a nuestros invitados. Claudia. Sí, Laura, pero antes de eso, 3 comentarios rápidamente. Diana Mejía nos cuenta por Twitter: cuando una persona no afronta la situación de quiebra, por lo general, lo que ocurre es que se convierte en una bola de nieve y la crisis se vuelve mucho más peor de lo que se imagina. Emiliano Taboada nos dice por acá: si eres colombiano, vives con culebras todo el tiempo. Y Hernando nos dice por acá en Facebook: el trabajo es incierto para todo el mundo. Los empleos estables están prácticamente en vía de extinción y por eso es que uno se va a la quiebra. Y para Eduardo y Mario tengo varias preguntas acá de nuestros usuarios. Dice la primera, Jessica Rodríguez: ¿puedo volver a poseer bienes después de declararme en quiebra? Sí, puede volver a poseer bienes. Uno cuando logra estabilizar su economía y asumirla, es un poquito volviendo al principio con el tema del duelo, puedes volver a adquirir los bienes sin ningún inconveniente. Bueno. Perfecto. Otra pregunta, Laura y invitados. ¿Los acreedores pueden embargarme dinero o pertenencias después de una quiebra? Bueno, importantísima esa pregunta, Mario. Claro, porque cuando llego a la quiebra, dejo de pagar y los acreedores van a empezar un proceso jurídico para cobrarse de donde puedan. Entonces, embargarán bienes, embargarán cualquier ingreso futuro que se reciba, porque pues la idea es cobrarse lo que quedaron debiéndome, ¿cierto? Por eso lo inteligente es que en el momento en que una familia, un empresario, una persona llega a una situación de quiebra, de bancarrota, debe empezar a reorganizar, a hablar con acreedores, hacer acuerdos de pago, devolver tarjetas de crédito, no asumir más obligaciones, porque si no la situación lo va a llevar en un caudal del que no va a salir. Y me imagino que lo peor que puede hacer es esconderse. Claro, ¿no? Hablando un poquito de la insolvencia, apoyando la pregunta, la insolvencia, la ley de insolvencia no está hecha para no pagar, está hecha es para reajustarse. Eso es importante aclarar. El vivo que quiere estar en declararse en insolvencia para irse mañana a Miami, pues no, y no se lo van a cubrir, ¿lo pueden embargar? Pues claro que lo pueden embargar. Bueno, ya entonces, después de responder la siguiente pregunta, podemos hablar un poquito de la ley de insolvencia y específicamente qué consecuencias trae para la persona que está en quiebra. Entonces yo creo que es importante aclararlo. Claudia, tenemos otra pregunta. Laura, sí, una pregunta que yo sé que a todos los padres de familia les preocupa y Luis Alberto nos dice: si yo tuve una deuda de 30 millones de pesos cuando pagué la universidad de mis hijos y me declaro en quiebra, ¿ese caso mío elimina todas mis deudas y afecta mi crédito? Uy, está bien complejo el caso. Pues uno no puede declararse en quiebra porque tiene una deuda muy alta, porque precisamente hay que demostrar que no tiene ingresos, que no tiene trabajo, que no tiene una actividad que le esté generando unos recursos para poder atender su obligación. Se supone que si yo me endeudé para pagar la matrícula de la universidad de mis hijos y mis hijos ya son profesionales, pues ellos deben asumir la deuda que tiene la mamá y empezar a pagar y hacer algún acuerdo de pago con el ICETEX, si lo tomó con el ICETEX, para que empiecen a pagar de acuerdo a los ingresos que tengan los nuevos profesionales. Bueno, Laura, otra pregunta por acá nos dice, 2 en 1. ¿Cómo puedo encontrar un abogado especializado en quiebras o puedo declararme en quiebra sin un abogado? La Cámara de Comercio tiene en Bogotá, bueno, en todas las ciudades del país, tiene ya montado el tema de insolvencia económica y ellos lo asesoran jurídicamente en el tema. Entonces pueden dirigirse a las cámaras de comercio. Perfecto, Laura. Bueno, y otra por acá, si alcanzamos, ¿cuántos años dura la bancarrota en mi reporte de crédito? Uy. Bueno, esa es otra situación. Cuando se llega a la bancarrota y se deja de atender las obligaciones financieras que se tienen,
y se llega a una edad de vencimiento de las deudas, se genera un reporte a las centrales de riesgo. Esas centrales de riesgo mantienen ese reporte negativo, incluso unos años después de haber arreglado todas las obligaciones, haber cancelado. Entonces, dura como 4 años después de haber quedado a paz y salvo. ¿Es máximo 4 años o si fue menos de ese tiempo es el doble? Es decir, si estuve 6 meses sin pagar una tarjeta de crédito, el reporte prevalece por 1 año. Es el doble, hasta máximo 4 años. Exactamente. Hasta máximo 4 años. Bueno, pueden seguir planteando sus preguntas y también recuerden que nos pueden llamar a nuestra línea telefónica. Claudia, gracias entonces por ser la voz de nuestros usuarios de las redes sociales. Yo les quería preguntar si en algún momento es bueno apoyarse por un psicólogo o incluso por un psiquiatra y en qué momento sería oportuno. Sí, en la fundación lo hacemos. De hecho, nosotros tenemos un proceso porque estas personas que entran en bancarrota arrancan a tomar decisiones con los recibos al lado vencidos, ¿vale? Y están solos, como se la pasan tapando huecos e incumpliéndole a muchas personas, pues lo que logran es que defiéndase usted y ya a mí no me toque. Entonces, arrancas a tomar esas malas decisiones o decisiones para tomar o acciones para poder cubrir esos huecos que estás abriendo. Entonces, es importante que acudan a un especialista, bien sea psicólogo, psiquiatra. Una, porque lastimosamente cuando el hambre entra por la puerta, el amor sí se va por la ventana. Uy, yo ahora iba a hablar de las familias. Así es, así es. El desenfoque laboral, ellos empiezan a hacer de todo, venden joyas, inmobiliarias, seguros, todo el tiempo, no es que esté mal, sino todo el tiempo, y no producen. Entonces llegas estresado a la casa y sí necesitas un apoyo psicológico, un apoyo de fortalecimiento en el ser, de te diga, venga, las cosas sí, hay que cumplirlas, hay que hacerlo, pero tienen manejo. Es inevitable que la autoestima, el ego se vean golpeados ante una situación como esta. Clarísimo. ¿Cómo debe la familia de una persona que entró en bancarrota afrontar esta situación? ¿Cómo debe manejarlo si es su esposo, si son sus hijos o si son sus papás? ¿Qué deberían hacer? Pues la persona que entra en bancarrota lo que debe hacer es comunicar a los más cercanos que están en esa situación. Y ahí está el primer... Para empezar a pedir ayuda. Pero ahí está el primer problema, porque eso no es tan fácil, ¿no? Es comunicar que se está en una condición difícil. Sí, pero al no comunicarlo, pues va a generar un problema mucho más grande. Correcto. Porque entonces los demás no van a saber, van a querer mantener la vida que traían, cuando en el momento en que lo conozcan, seguramente que van a adoptar unas posiciones de gastemos menos, no pidamos esto, ¿sí? Claro. Entonces van a empezar a ayudar a generar una solución. Y desde su perspectiva. Sí, estas familias no entran en bancarrota solas. Puede que el que haya perdido el trabajo haya sido yo, ¿sí? Pero somos una familia. Y si uno les comunica y les dice constantemente esto está mal, o me quedé sin trabajo y tenemos ahorros para X tiempo, pues debemos empezar a ajustarnos. Es que cuando uno no comunica, uno es el que solo arranca a tener ese problema y empieza a estresarse uno solo y a no dormir uno, y la otra persona piensa que pues todo está bien, porque si yo le digo que salgamos a un restaurante y usted me dice sí, pues yo no sabía que estábamos mal. Entonces sí hay que comunicar. Claro, y cuando la persona que entra en bancarrota se queda callada, el problema se agudiza tanto que en un momento determinado, cuando reviente, es cuando va a necesitar pues ya recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra o algo, porque la situación ya se volvió muchísimo de control. Más compleja. Cuando tiene apoyo, va a recibir pues, el respaldo de la familia, pero también de algunos amigos, de algún analista financiero que le oriente cómo ir saliendo de la situación. ¿Cierto? Bueno, tenemos una llamada de Johan Gaitán desde la ciudad de Bogotá. Johan, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta? Hola, muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Es que yo ya pagué los reportes que tenían Datacrédito. Y pues la verdad he visto muchas veces
que le dicen a uno que haciendo una carta de petición para la vida crediticia lo pueden sacar a uno. Yo quisiera saber si eso es verdad o no es verdad. Bueno, ese es un tema muy puntual en cuanto a centrales de riesgo, si le podemos dar algún consejo o si debe Pues, acudir a algún abogado especialista. Digamos que los reportes a las centrales de riesgo son positivos y negativos. Todas las personas que acceden a una operación de crédito quedan reportados positivamente. O sea, aparece que tiene la obligación. Cuando entra en una situación de no pago, entonces empiezan a aparecer los reportes negativos. Y si la persona no paga la obligación y va pasando el tiempo y se llega a 180 días, a 360 días sin pagar, la entidad financiera castiga la obligación y se genera un reporte por el no pago. Por el castigo. Y eso, digamos que castiga más a la persona. O sea, hay que procurar que no llegue a esa situación de hablar luego de una cartera recuperada. Por ejemplo, si la persona que llama fue hasta el final, no pagó, hubo un proceso de embargos y hay una cartera recuperada, va a durar todo el tiempo más el doble reportado. O sea, su moralidad comercial o crediticia va a quedar en stand-by y ninguna entidad financiera lo va a atender. Bueno, pues es una situación muy compleja, por eso quisimos abordarla hoy, hablar de cómo debemos afrontar la bancarrota. Antes de despedirnos y por favor, muy rápidamente, un tipcito que cada uno le quiera dejar a la teleaudiencia, ya como para cerrar, con broche de oro, de lo que nunca debería hacer cuando se está en bancarrota. Empecemos por favor con Mario Espina, director de la cooperativa Confiar y economista. ¿Qué es lo que nunca debe hacer? Un gran tip. Lo que nunca se debe hacer es estarse callado, guardarse el problema para uno mismo, no compartirlo, porque de esa manera va a ser mucho más difícil que salga de la situación. Hay que hablar, hay que compartirlo con otros, hay que buscar la solidaridad de otras personas que con seguridad lo van a entender y le van a ayudar. Perfecto. Y Eduardo del Castillo, fundador de Colombia Comparte, quien trabaja con familias que precisamente están en quiebra. Lo que consiga, siémbrelo. Inicialmente siémbrelo para poder producir y pagar todas sus deudas. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Se nos acabó el tiempo. Pero recuerden que siempre estamos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Claudia, invitación. muchas Por la gracias. invitación. Feliz tarde para todos ustedes. Continúen con Canal Capital.